Uno de los descubrimientos más grandes de la arqueología en el mundo, como fue las pirámides de Egipto, se encontró que las mismas habían sido construidas como una especie de tumbas para guardar allí los restos de los grandes líderes, de los faraones de esa cultura milenaria. También acá en América, cuando llegan los españoles, encuentran grandes monumentos, tumbas alusivas a personalidades indígenas. Recordemos que en Egipto momificaron a los faraones y acá en América, específicamente en el Perú, también hay personalidades momificadas, aunque no se conoce a ciencia cierta de quiénes se trata, pero obviamente no hay duda de que se trata de grandes líderes indígenas de esas culturas descendientes, es decir, culturas étnicas que habitaban en esa época nuestros territorios. Desde esos años hacia acá, es decir, 5.000 años, 3.000 años hacia acá, se viene rindiendo el culto a los muertos. Recordemos que los fenicios, es decir, 4.000, 5.000, 6.000 años antes de Cristo, en Europa también enterraban a sus muertos y se rinde culto a los muertos. Posteriormente, con la llegada del cristianismo y de la Iglesia Católica, cuando se constituye ya como institución en el Concilio de Nicea del año 325, surge también una mezcla de paganismo rindiendo culto a los muertos, contrario, entre otras cosas, al precepto cristiano que está consagrado en la Biblia cuando Jesucristo vino fue a exaltar la vida de los seres humanos y no a rendirle culto a la muerte. Y esto lo traigo a colación, esta breve recuento de la historia a raíz de los últimos acontecimientos de estos días, de lo contemporáneo que estamos viviendo. Hoy en el Brasil están enterrando a Pelé, llamado el Rey Pelé, un hombre adorado en su vida y que ahora después de muerto lleva varios días en un velorio bastante largo y hoy la gente está detrás de su cuerpo, detrás de su cadáver, miles y miles de brasileños detrás del cuerpo de Pelé, adorando a los muertos. Y otro tanto sucede en el mundo católico, a raíz de la muerte de Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, alemán, que también falleció, también está siendo velado, incluso ni siquiera le han puesto un ataúd, ha sido arreglado y aparece en una mesa con todos sus atuendos. Una vez más se le rinde culto a los muertos. Y esa cultura, en mi concepto, tenemos que cambiarla en nuestra cultura, en nuestras sociedades. Jesucristo no vino aquí a la tierra a rendirle culto a los muertos, vino fue a enarbolar el derecho a la vida, a buscar que el ser humano sea dignificado en su vida, que dejad que los muertos entierren a los muertos, dice un pasaje bíblico. Por eso nosotros tenemos que buscar la forma de rendirle culto a la vida del ser humano. Nos duele, por supuesto, que se mueran nuestros seres queridos, nuestros amigos, algunos líderes del mundo, pero el que murió hay que enterrarlo, hay que cremarlo, es decir, el cuerpo desaparece de la faz de la tierra por mucho dolor que sintamos. Y uno ve muchas familias, por ejemplo, hijas, hijos, que llevan meses y quizá años sin visitar a sus padres. Se olvidan que sus padres existen, se van por allá para el exterior o incluso aquí, dentro del mismo país, en alguna otra ciudad, o a veces en la misma ciudad o en el mismo campo de vereda, no visitan a sus papás, no le rinden culto a la vida de ese ser que precisamente concibió y le dio la vida. Pero el día que se mueren, se van a llorar y a derramar lágrimas encima de los ataúdes y quisieran enterrarse allá con ellos en sus tumbas.
¿De qué sirve ese dolor hacia los muertos cuando es la vida en el momento en que debemos exaltarla? Por eso nosotros debemos siempre acostumbrar ir todos los días o los días en que se pueda visitar a las personas que están vivas, abrazarlos, darles un caluroso saludo, unas palabras de gratitud, pero también palabras de aliento cuando estén enfermos. Los enfermos hay que irlos a visitar a los hospitales o a sus casas, darles aliento, darles ánimo. Cuando ya se mueren, desafortunadamente ya no hay nada que hacer y por mucho que sea el dolor que se sienta en lo más profundo de nuestro ser, no se puede revivir. Por eso es necesario que rindamos el culto a la vida. Cuando estamos vivos es cuando necesitamos de los demás seres humanos, de nuestras familias, de nuestros amigos. Saludemos a todo el mundo en las calles, así sea desconocido. Demos calurosos saludos, conversemos con la gente, llamemos si estamos en la distancia. Hoy día con estas tecnologías, si estamos muy lejos en otro país, podemos comunicarnos casi diariamente, ya sea en horas de la noche, en horas de la mañana, comunicarnos con esos seres queridos, con esos amigos para saber cómo están, escuchar la voz y si es posible vernos allí a través de un video. Ustedes saben que se puede ver ahora a través de todos estos medios digitales, pero es en vida que tenemos que exaltar, tenemos que hablar cuando estamos vivos. Yo sí les solicito con todo el respeto y el cariño y el respeto que tengo hacia los cultos religiosos, cualquiera que sea, pero hoy tenemos que cambiar esa cultura de rendirle culto a los muertos que ya se van, que no volverán. Y es preferible hoy volver a rendirle culto a la vida, a usted que me está viendo, a ustedes que están vivos. Rindamos culto entre nosotros, exaltemos los valores de cada uno, felicitemos a la gente por los logros que ha tenido y ayudemos a aquellos que no han podido tener el éxito a buscarle las fórmulas para que lo tengan. Pero ayudemos a los vivos, exaltemos la vida y olvidémonos de ese culto a la muerte. Para temas de análisis les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.